mucho gusto saludarlos hoy en Conversaciones con la visita del doctor José Ramón Valdés Parra. Él es un astrofísico del Instituto Nacional de Óptica y Electrónica y es un investigador que nos va a hacer favor, coordinador del área de astronomía de esta institución educativa, y nos va a hacer favor hoy de platicarnos un poquito sobre pues lo que va a ocurrir el próximo lunes, este eclipse que nos tiene a todos fascinados, encantados, porque es un fenómeno que se repite después de que en México se vivió uno en 1991, y nos decía, nos platicaba el doctor que el siguiente será hasta el 2056. Para quien tengamos años de vida en ese momento, quizá podamos estar también sabiendo, ya no viendo quizá, pero sí enterándonos del eclipse. Eh, Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Walter? Muy buenos días. Mucho gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Oye, doctor, pues, ¿qué nos puedes platicar? Este fenómeno que nos tiene a todos encantados, ¿no? Se podrá observar en los estados del norte de la República a plenitud, pero bueno, pues de alguna u otra forma en las otras provincias mexicanas, pues también será visible, aunque no en la dimensión como lo podrán observar en Mazatlán, en Durango, en Coahuila, quizá. Sí, efectivamente, el próximo lunes vamos a tener un eclipse total de sol, ¿no? Como tú bien señalabas, el eclipse anterior que disfrutamos en México fue el famosísimo eclipse de 1991 y el próximo lunes vamos a tener otra vez un eclipse total de sol que, por cierto, es de la misma familia del eclipse de 1991. Y el próximo, bueno, te voy a quitar 4 años porque el próximo va a ocurrir el 30 de marzo del 2052, el próximo eclipse total de sol que podremos ver desde la República Mexicana. Podremos ver algunos en ese tiempo, otros eclipses parciales de sol, pero no se va a repetir un evento como el que vamos a ver el próximo lunes hasta el 30 de marzo del 2052. Entonces, pues tenemos una oportunidad fantástica para poder observar uno de los eventos astronómicos más importantes, más impactantes, pues la sugerencia es que todos los que tengan la posibilidad de observarlo, pues no desperdicien esta gran oportunidad que tenemos. Como tú bien señalabas, el eclipse total se va a ver en su plena totalidad en algunas ciudades del norte del país, comenzando por Mazatlán, luego ahí se mueve a Durango, Torreón y hasta Piedras Negras, y ya ahí luego la sombra del eclipse se interna en la parte sur de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en toda esa región del norte del país se va a poder observar la totalidad del eclipse, y un poco más acá al centro, por ejemplo en Puebla, Veracruz, lo vamos a ver con un eclipse parcial de un poquito más del 70%. Es decir, de todas maneras vamos a ver un evento muy importante donde el disco de la luna va a ocultar un poquito más del 70% del disco del sol. Se oscurecerá entonces En las regiones donde habrá la totalidad, sí, sí se va a ok. oscurecer durante un poco más de 4 minutos, va a ser un eclipse bastante largo, pero en nuestras regiones centrales, es decir, en Puebla, Veracruz, no se va a oscurecer porque solo el 70% del disco va a estar oscurecido. Doctor, ¿qué es un eclipse? ¿Cómo lo podemos definir de manera simple y llana para quienes nos escuchan y que no son muy duchos en el conocimiento de la astronomía ni en los tecnicismos que la astronomía tiene? Bueno, un eclipse de sol ocurre cuando hay una determinada alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Como sabemos, la Tierra se mueve alrededor del Sol en una órbita elíptica y la Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica. Entonces, cuando la Luna, en su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, se interpone entre el Sol y la Tierra, pues entonces el disco de la luna eclipsa el disco del sol, y en ese momento es cuando vamos a observar un eclipse de sol, que pueden ser de diferentes maneras. Un eclipse de sol puede ser un eclipse parcial, cuando el disco de la luna solo alcanza a eclipsar una parte del disco,
que es lo que vamos a ver nosotros acá en Puebla de Veracruz el próximo lunes. Puede ser un eclipse anular de sol cuando los centros de la luna y del sol coinciden, pero la luna está un poquito más lejos porque recordemos que las órbitas son elípticas, entonces a veces la luna está más lejos, a veces la luna está más cerca y entonces la luna está un poco más lejos, su tamaño angular en el cielo disminuye y no alcanza a cubrir todo el disco del sol. Entonces son estos eclipses que también son muy bonitos, se llaman eclipses anulares, porque alrededor del disco de la luna se ve un anillo de luz del sol. Y finalmente, el tercer eclipse que puede ocurrir es un eclipse total de sol, cuando el disco de la luna eclipsa por completo el disco del sol. Así es como ocurre un eclipse de sol, y eso es lo que vamos a observar el próximo lunes. En esa traslación y rotación que hay de de la Tierra y de la Luna, eh, hay un fenómeno, digamos, un fenómeno de coincidencia, de traslación determinado por el tiempo que hace concurrente estos fenómenos. Bueno, recordemos, la Tierra se mueve alrededor del Sol en un periodo de 365 días, un año, Ujú. y el periodo de traslación de la Luna alrededor de la Tierra es de un poco más de 29 días y fracción. Y, el eclipse de Sol entonces debería ocurrir cuando la Luna está en fase de luna nueva, es decir, Ok. cuando la luna está justamente entre la Tierra y el Sol y no vemos la parte de la luna que está siendo iluminada por el Sol, no ve hacia la Tierra, por eso es luna nueva y no la vemos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué entonces no todos los meses hay eclipses de Sol? Porque todos los meses tenemos una luna nueva. Y lo que pasa aquí entonces es que la órbita de traslación de la Luna alrededor de la Tierra está inclinado 5 grados con respecto al plano de la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y curiosamente, el Sol y la Luna tienen un tamaño angular en el cielo de medio grado. Es decir, son objetos que tienen medio grado, pero la órbita de la Luna está inclinado 5 grados. Lo que ocurre es que la mayor parte de las veces la Luna pasa por encima o por debajo del Sol cuando existe la fase de luna nueva, y entonces no ocurre los eclipses de Sol. Para eso se necesita que la órbita de la Luna, es decir, los nodos de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, coincidan con el plano orbital de la Tierra para que pueda ocurrir el eclipse de Sol. Entonces, sabemos perfectamente cómo se mueven tanto la Tierra alrededor del Sol como la Luna alrededor de la Tierra, y por eso es que se pueden calcular con gran precisión cuándo van a ocurrir los eclipses de Sol y de Luna también, porque también tenemos eclipse de Luna, ¿no? Cuando ahora la Tierra está entre el Sol y la Luna. Entonces, esto ocurre en las fases de luna llena. Y Ok. lo mismo, no hay tampoco todos los meses eclipses de luna por la misma razón que te explicaba anteriormente. Pero conocemos perfectamente las dos órbitas y entonces se pueden calcular con mucha precisión cuándo van a ocurrir los eclipses de sol y los eclipses de luna. ¿Estos fenómenos ocurren necesariamente en los años bisiestos o es una coincidencia que No, estén? no, 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 por supuesto que no, es simplemente una coincidencia. Toda esta historia que se teje alrededor de los fenómenos extraños, de cosas raras, de situaciones, míticas, ¿no? ¿Tienen realmente incidencia en la población, en la humanidad? ¿Hay algún fenómeno que ocurra y que pueda afectar a las poblaciones, al mundo? No, por supuesto que no, no hay ningún peligro en poder observar un eclipse de sol o de luna, no ocurre nada que tenga que ver con el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Los animales evidentemente sí reaccionan, ¿no? Porque son seres irracionales, pero nosotros sabemos perfectamente lo que va a ocurrir, y te puedo asegurar que no va a suceder nada, pues, ¿no? Al contrario, lo que tenemos que hacer es disfrutar un evento de este tipo, porque pues hasta el 2052 no vamos a tener la posibilidad de observar en México otra vez un eclipse total de sol. Sí, bueno, ya que nos da pauta usted para esto y sabemos que usted trae el tiempo medido, no lo queremos mucho alargar.
¿cuál sería la recomendación, la mejor forma de ver este fenómeno y cuáles son los riesgos de no atender las recomendaciones que gentilmente usted nos podría dar? Bueno, lo que no se debe hacer es mirar el sol a simple vista. No se debe utilizar placas de radiografía, no se deben usar lentes solares, los que usamos comúnmente no se deben usar para ver el sol. Las caretas de soldador necesitan tener una densidad 14 o mayor para que sean seguras para observar el sol. Y lo que puede suceder si observamos el sol de esa manera, de una manera irresponsable, es que vamos a tener afectaciones serias en la vista. Y lo que sucede es que estas afectaciones no ocurren instantáneamente, sino que nos vamos a dar cuenta con el tiempo que estamos teniendo ciertas afectaciones en la visión. Entonces, la recomendación es ver el sol de manera directa solamente si tenemos los filtros adecuados, que tienen el ISO adecuado, es el ISO 12312, son filtros que absorben el 99% de la luz del sol, es decir, solo dejan pasar una fracción muy pequeñita de la luz del sol, y entonces con esos filtros sí podemos observar el sol sin ningún problema. Si no tenemos estos elementos para poder observar el sol, debemos usar una técnica de proyección para poder proyectar la imagen del sol sobre una pared, sobre una pantalla, sobre el piso y así poderlos observar, ¿no? Por ejemplo, una forma muy sencilla es en una hoja, en una cartulina muy delgada, abrimos un pequeño orificio en el centro de la cartulina y ese pequeño orificio va a funcionar como una lupa. Entonces la apuntamos al sol, simplemente cuando la luz del sol pase por el orificio, pues se va a proyectar la imagen del sol en el piso, en una pared, donde querramos, y así sí se puede ver el sol sin ningún problema. Doctor, ¿hay posibilidades de fotografiar este fenómeno con teléfonos celulares, digamos, con las tecnologías que hoy están al alcance de la mayoría de la población, no necesariamente en una cámara profesional? Sí, sí lo podemos hacer, pero otra vez necesitamos contar con los filtros, porque lo mismo que le puede pasar a nuestra visión, le puede pasar a los sensores de nuestras cámaras, ya sea de teléfono celular o una cámara reflex, se pueden dañar por la cantidad muy alta de radiación que emite el sol. Entonces, sí podemos usar teléfonos celulares, sí podemos usar cámaras reflex, pero otra vez con el filtro adecuado. Si no lo hacemos, podemos dañar la cámara de nuestros teléfonos celulares y se pueden dañar los sensores de nuestras cámaras. Entonces, sí se puede, pero otra vez a través del filtro adecuado. Y finalmente, doctor, ¿nos puede dar la hora en la que podremos comenzar a ver el fenómeno aquí en Jalapa y Veracruz? Sí, a ver, déjame consulto rápidamente el acordeón que tengo acá. Claro que sí, muchas Eh, gracias. sí, en Veracruz el eclipse va a comenzar a las 11 de la mañana, Ok, justamente a las 11:00. El máximo del eclipse será a las 12:16. perfecto. Va a tener, como ya les dije, un poquito más del 70% y el eclipse terminará a la 1:36. Es decir, tendremos aproximadamente 2:35, 2:40 para poder disfrutar todas las fases del eclipse parcial de sol que vamos a observar particularmente en Puebla y en Veracruz. En el caso del instituto al que usted pertenece, tenemos entendido que va a haber una transmisión por redes sociales, ¿no? ¿Se podrá ver eso Sí, durante o posterior al fenómeno? sí, qué bueno que me preguntas eso, porque esta es otra de las grandes diferencias del eclipse que vamos a ver el lunes, por ejemplo, con el eclipse que observamos en 1991. En esa época no existía el Internet, no existían las redes sociales, no existían plataformas como la tuya, por ejemplo, ¿no? Y solamente lo vimos a través de la televisión. Afortunadamente, hoy en día la tecnología la usamos a favor de la divulgación de la ciencia y en el INAOE, que está acá en Tonancintla, en Puebla, vamos a abrir el instituto para todos aquellos que nos quieran visitar. Vamos a tener telescopios con filtros solares adecuados para poder observar el sol. Y efectivamente, en la histórica cámara Schmidt que tenemos ahí en Tonancintla,
un telescopio que fue inaugurado el 17 de febrero de 1942, es decir, acaba de cumplir 80 años. 82 años el telescopio. Ok. Vamos a transmitir el video, vamos a transmitirlo en redes sociales del INAOE. Entonces, los que gusten, los que no puedan observar el sol, los que no encuentren una sede cerca, que por cierto, la recomendación es que visiten la página del Comité Nacional de Eclipses México, Ok. porque ahí está la relación de todas las sedes que vamos a tener en todos los estados de la República. En particular, en Puebla vamos a tener 45 sedes para observar el eclipse, pero allá en Veracruz pueden entrar en la página y consultar dónde van a estar las sedes que Comité Nacional de Eclipses México organiza para la observación del eclipse. Entonces, si no tienen una sede cerca, pues una opción es justamente entrar a las redes sociales del INAOE, porque ahí vamos a estar transmitiendo, tanto en Facebook como en el YouTube del INAOE, vamos a estar transmitiendo el video que vamos a estar haciendo desde la cámara Schmidt y nos vamos a conectar a la transmisión del Comité Nacional de Eclipses México, que va a ser desde Mazatlán, y allí sí van a ver la totalidad del eclipse. Entonces, hoy en día todas estas facilidades que tenemos nos permiten poder observar la totalidad, incluso si no estamos en una de las ciudades donde va a ocurrir la totalidad del eclipse. Doctor, pues no sé, ¿alguna recomendación adicional que nos quiere usted dejar? Pues no, hay que tener cuidado, ¿no? De todas estas cosas que no debemos hacer, ya las hemos repetido en muchas ocasiones. En la página también del Comité Nacional, ahí están las recomendaciones de qué es lo que no se debe hacer, de cómo podemos hacer estas técnicas de proyección. Es muy sencilla, en unos 10, 15 minutos, si tenemos una caja de zapatos disponible en la casa, la podemos hacer y puede ser hasta una actividad de integración familiar, ¿no? Entonces, Necesarias es ahora en esos momentos. muy necesaria. Entonces, todas estas cosas ahí están, toda esta información. Entonces, que hay que tener mucho cuidado, hay que acudir a las sedes oficiales para ver el eclipse y pues a disfrutarlo. Sencillamente es un evento astronómico muy importante y hay que disfrutarlo. Doctor, me surgió una duda, y quizá nos la puede usted eh, ayudar a conocer, a, a, a definir. Eh, para quienes tengan interés particular en obtener estos filtros, estos lentes especiales para poder observar este fenómeno, ¿en dónde se pueden adquirir si es que se pueden comprar? ¿Hay alguna sede, algún tiendita, alguna, no sé, farmacia, un lugar donde específicamente se puede encontrar esto? Eh, bueno, no sabría decirte si hay, quizás en la página, no estoy seguro, pero quizás en la página del Comité Nacional de Eclipses México, el proveedor nacional que tenemos en México es Cosmos, que es esta empresa que se dedica Ok, a comercializar equipos para la observación astronómica. Él es el proveedor oficial en México, ¿no? ok. Pero como tú sabes, siempre el comercio ilegal hace de las suyas en todas estas cosas. La recomendación que yo les puedo dar es que si hay alguien que los está vendiendo, que por favor chequen que es un producto que tiene perdón, que tiene el ISO adecuado. Y eso lo pueden checar, ¿no? Es el ISO No, dos. 12312-2. Ok, Entonces, pues tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque podemos ponernos en riesgo la salud de nuestros hijos, nuestras familias, y, y, efectivamente. y no es conveniente entonces. Ahí está la recomendación. Incluso en estos lentes que pueden estar certificados, si por algún accidente vemos que está rasgado el filtro, pues no se usen, ¿no? Porque un pequeño orificio que tenga el filtro significa que por ahí va a pasar la luz del sol y de todas maneras nos va a hacer daño. Entonces, hay que comprobar que tenga el ISO adecuado y que además la lente esté sin ningún tipo de rayaduras o de accidente, porque eso también puede ser muy peligroso. Habrá algún listo que habrá dicho que sus lentes del cine para la tercera dimensión sí sirven. ¿Falso? Cierto. No sirve. No sirven porque esos lentes no están hechos para absorber la luz del La sol. radiación. Es como un rayo No, láser, ¿no? sí, esos lentes absolutamente no sirven. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Doctor, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó, le valoramos mucho entrevista que nos concede y lo dejamos porque sabemos que usted tiene trabajo todavía y tiene una Ok, cita ya en 10 minutos. Muchas ok. gracias, muy Al gentil por con- estar con nosotros y esperamos pronto, si nos pudiera usted permitir, hacerle una nueva entrevista para que nos platique, pues, qué enseñanzas, qué misterios deja o luces deja este fenómeno que me imagino que independientemente de que lo van a disfrutar ustedes, los científicos, lo van a estudiar también, ¿no? Así es, por supuesto, con mucho gusto, Walter. Aquí estamos a tu disposición. Muchas gracias, doctor, y buen día. Gracias, buenos días. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, Gracias. buenos días.